A las 07:30 de la mañana del 24 de julio de 1943, el teniente comandante Lawrence Daspit se encontraba en el puesto del periscopio del USS Tinosa. Con el ojo pegado al visor, observaba a un gigante inmóvil sobre un mar en calma. El petrolero japonés Tonan Maru No. 3, de 19.000 toneladas, varado a poco más de 1.200 metros. En un primer ataque, ya le había asestado 2 torpedos Mark 14. Ahora, el buque, escorado a estribor, agonizaba. No había escoltas. No existía amenaza alguna. Solo el sol de la mañana brillando sobre su casco oxidado. Se trataba de la oportunidad que todo comandante de submarino anhelaba. Un blanco inmóvil, colosal e indefenso. Un objetivo perfecto. Daspit maniobró el Tinosa hasta situarlo perpendicular al costado del petrolero, a tan solo 800 metros. Desde el periscopio podía leer el nombre pintado en la proa. Podía contar los portillos. Era un disparo a quemarropa. Ordenó fuego. El primer torpedo salió del tubo lanzatorpedos. 30 segundos después, toda la tripulación escuchó un sonido seco y metálico, como el golpe de un martillo gigante sobre un casco vacío. Un clang que resonó a través del casco del Tinosa. Pero no hubo explosión. Daspit ordenó lanzar otro. Otro impacto perfecto. Otro clang. Nada. Un tercero. Un cuarto. Un quinto. Y así, sucesivamente. Un sexto. Un séptimo. Un octavo. Un noveno. Un décimo. Un undécimo. Uno tras otro. Cada torpedo corrió recto, impecable, directo al blanco. Y uno tras otro, la tripulación escuchó el mismo eco metálico, como martillazos sobre un yunque. Ni una sola detonación. El equipo de control de tiro sabía que algo iba catastróficamente mal. Los hombres en la sala de torpedos también. Y Daspit, más que nadie. Pero siguió intentándolo. Quizás el siguiente funcionaría. No fue así. Había comenzado la acción con 16 torpedos. Los primeros 4 dieron 2 impactos que dejaron al petrolero paralizado. Luego lanzó 11 más, uno a uno, desde una posición de manual. 11 impactos directos, 11 torpedos que alcanzaron su objetivo. 11 fallos absolutos. El gigantesco Tonan Maru No. 3 seguía allí, herido pero desafiante, burlándose de ellos. Solo quedaba un torpedo, el último, y Daspit decidió guardarlo. Ordenó poner rumbo a Pearl Harbor. No regresaría con un barco hundido. Regresaría con una prueba, la prueba definitiva de que los submarinos estadounidenses estaban siendo enviados a la guerra con un arma que simplemente no funcionaba. Lo que Daspit ignoraba era que su fallido ataque sería la gota que colmaría el vaso, obligando por fin a la Marina de los Estados Unidos a admitir lo que sus submarinistas llevaban 21 meses denunciando. El torpedo Mark 14 estaba defectuoso desde su diseño, un fallo que estaba costando vidas de tripulantes estadounidenses y permitiendo que miles de buques japoneses surcaran el Pacífico sin ser tocados. No era un simple fallo técnico. Era una catástrofe estratégica. Sin embargo, a finales de 1943 serían los propios submarinistas, no los ingenieros ni los burócratas del Departamento de Armamento, quienes solucionarían, uno por uno, cada defecto del Mark 14. Y cuando por fin dispusieron de torpedos fiables, los submarinos estadounidenses estrangularían el comercio japonés hasta un punto tal que, años después, los propios líderes militares de Japón admitirían que la campaña submarina fue la causa principal de su derrota. Mientras tanto, los submarinos japoneses, tecnológicamente sofisticados, lograrían casi nada. Disponían de buques capaces y de torpedos eficaces, pero sus decisiones estratégicas fueron tan erróneas
que condenaron a toda su flota submarina a la irrelevancia. El primer comandante estadounidense que sospechó que algo andaba catastróficamente mal con el Mark XIV fue el teniente comandante Tyrrell Jacobs, al mando del USS Sargo. El 24 de diciembre de 1941, apenas 17 días después de Pearl Harbor, lanzó 8 torpedos contra buques mercantes japoneses. Jacobs escuchó los impactos a través del sonar. Escuchó esos mismos clangs metálicos, pero no hubo explosiones. Los barcos japoneses continuaron su rumbo, intactos. Jacobs redactó un informe detallado. Afirmó, sin ambajes, que sus torpedos habían impactado, pero no habían detonado. La oficina de artillería, el Bureau of Ordnance, o BUORD, revisó su informe y concluyó que la culpa era del comandante. Los torpedos, aseguraron, funcionaban perfectamente, y esa sería la respuesta estándar durante los siguientes 18 meses. Los comandantes reportaban fallos, la oficina los culpaba a ellos. En enero de 1942, el teniente comandante Richard Bouge, del USS Sailfish, disparó 14 torpedos. Observó por el periscopio cómo uno tras otro pasaban por debajo de los buques japoneses sin explotar. Bouge reportó que los torpedos navegaban demasiado profundos, al menos 3 metros por debajo de la profundidad establecida. La oficina de artillería le respondió que los torpedos mantenían la profundidad correcta. El problema, insistieron, debía ser su mala geometría de ataque. Otros comandantes reportaron exactamente lo mismo. Torpedos que fallaban por exceso de profundidad. Torpedos que impactaban sin detonar. Torpedos que explotaban prematuramente. Los patrones eran idénticos en submarinos distintos, con oficiales distintos y en condiciones distintas, pero la respuesta era siempre la misma. Los torpedos están bien. El error es suyo. Todo cambió con la llegada de un hombre, el contraalmirante Charles A. Lockwood. En mayo de 1942, Lockwood asumió el mando de la Fuerza de Submarinos en el suroeste del Pacífico. Tenía 52 años, toda una carrera en submarinos, era respetado por sus hombres, que lo llamaban Tío Charlie, y, lo más importante, sabía escuchar. Cuando sus comandantes le dijeron que los torpedos no funcionaban, Lockwood les creyó y decidió demostrarlo por su cuenta. En junio de 1942, sin permiso, sin autorización oficial y saltándose todos los protocolos de la cadena de mando, retiró un submarino del combate y lo utilizó para realizar pruebas secretas. Sabía que si pedía autorización, se la denegarían. En la bahía de Frenchman, cerca de Albany, Australia, disparó torpedos ajustados a profundidades específicas contra redes de pesca sumergidas. Luego midió los desgarros. Si un torpedo ajustado a 3 metros atravesaba la red a 6, la evidencia sería irrefutable. Y así fue. Los Mark XIV navegaban, de media, más de 3 metros por debajo de la profundidad programada. A veces, hasta 4,5 metros. Lockwood envió el informe. La oficina lo desestimó nuevamente. Culparon a las redes, al submarino, a todo, excepto al torpedo. Pero el defecto era real. El sensor de presión que regulaba la profundidad nunca había sido recalibrado tras aumentar el peso de la cabeza explosiva. Los torpedos navegaban demasiado hondo, sistemáticamente. A finales de 1942, este problema quedó oficialmente corregido. Pero entonces se reveló un nuevo horror. Ahora que los torpedos impactaban en los cascos, seguían sin explotar. El Mark XIV utilizaba una espoleta Mark VI con 2 sistemas de detonación, uno magnético y otro de contacto. El detonador magnético, supuestamente revolucionario, estaba diseñado para explotar bajo la quilla y partir el barco en 2, pero fallaba de forma catastrófica. El 9 de abril de 1943, el teniente comandante John Scott, al mando del USS Tunney, se encontró en una posición de ataque perfecta.
A menos de 800 metros navegaban dos de los portaaviones más valiosos de la flota japonesa, el Shokaku y el Suikaku. Estaban tan cerca que Scott podía distinguir los aviones en sus cubiertas a través del periscopio. Era la oportunidad que todo submarinista anhelaba. Scott disparó los 10 torpedos que llevaba en los tubos, uno tras otro, con una precisión quirúrgica. 7 explosiones sacudieron el océano. Durante unos segundos, la tripulación contuvo la respiración. El éxito parecía inevitable. Pero cuando Scott volvió a asomarse al periscopio, la realidad se impuso de forma descarnada. Los 2 portaaviones seguían avanzando imperturbables, sin reducir velocidad ni mostrar daño alguno. Las detonaciones habían sido prematuras. La inteligencia naval lo confirmaría después. Los 7 torpedos habían explotado antes de tiempo. El detonador magnético había interpretado los poderosos campos magnéticos de los portaaviones como si fueran el propio casco, activando las cargas a distancia. No causaron daños, solo sirvieron para alertar al enemigo y atraer a los destructores de escolta. Era peor que un fallo. Era delatarse. El problema del detonador magnético tenía raíces profundas. Primero, el campo magnético terrestre varía con la latitud. El Buord lo había probado en aguas de Rhode Island, con valores muy distintos a los del Pacífico. Segundo, el sensor era excesivamente sensible. Y tercero, su diseño era defectuoso. La corrosión por filtraciones de agua y los fallos eléctricos bajo presión eran frecuentes. Lockwood quería desactivarlo de inmediato, pero necesitaba autorización superior. Esta llegó el 24 de junio de 1943, cuando el almirante Chester W. Nimitz ordenó que todos los submarinos de la flota del Pacífico desactivaran el sistema magnético y emplearan solo la espoleta de contacto. Esto resolvió las explosiones prematuras, pero desveló una nueva catástrofe. El detonador de contacto también era ineficaz. Fue en este contexto donde Lawrence Daspit, al mando del Tinosa, se topó con el petrolero Tonan Maru No 3 el 24 de julio de 1943. Con el detonador magnético desactivado, los torpedos debían estallar al impactar, pero no lo hicieron. 9 impactos perfectos, 9 torpedos inertes. Daspit regresó a Pearl Harbor con el último torpedo sin detonar aún en su tubo. Lo entregó personalmente en el taller. Lockwood lo esperaba en el muelle. Años después escribiría: «Esperaba una tormenta de improperios contra mí, contra el Buord, contra la estación de Newport, y no habría podido culparle». Pero Daspit estaba tan sobrecogido por la furia que apenas podía articular palabra. Lockwood ordenó pruebas inmediatas. En el taller de Pearl Harbor dispararon torpedos contra acantilados submarinos en Kahulawe. Dejaron caer torpedos inertes desde grúas sobre planchas de acero. El patrón era evidente. El mecanismo del percutor era defectuoso. El martillo percutor era demasiado pesado. En un impacto a 90 grados, la desaceleración superaba los 500 gramas, una fuerza que deformaba el percutor antes de que pudiera golpear la cápsula fulminante. Se doblaba, se atascaba. El torpedo no explotaba. La ironía era brutal. Cuanto más perfecto era el ángulo de impacto, más probable era el fallo. Un impacto oblicuo podía funcionar. El impacto directo y perfecto que enseñaban los manuales era, paradójicamente, la receta del fracaso. El taller desmontó el torpedo traído por Daspit. El percutor estaba doblado. La carcasa dañada. Exactamente lo que las pruebas predecían. Lockwood ordenó modificaciones urgentes. Fabricar percutores más ligeros y resistentes. Utilizaron aluminio de hélices de aviones japoneses derribados. La ironía no pasó desapercibida. Para septiembre de 1943, todos los submarinos que zarpaban de Pearl Harbor llevaban torpedos modificados. Para noviembre, los 3 grandes defectos, control de profundidad, detonador magnético y espoleta de contacto, habían sido resueltos.
Por primera vez desde el inicio de la guerra, los submarinos estadounidenses disponían de un arma fiable. 21 meses después de Pearl Harbor. 21 meses enviando hombres a combatir con armas inútiles. 21 meses contemplando cómo barcos que debían estar en el fondo escapaban ilesos. El artífice del cambio fue Lockwood. Él combatió al Buord en cada paso. Realizó pruebas no autorizadas cuando la oficina se negaba. Recopiló informes de patrulla, estadísticas, evidencias irrefutables. Demostró que los submarinos necesitaban disparar 10 torpedos por cada hundimiento confirmado, cuando la proporción normal debía ser de 3 a 1. El problema no eran los comandantes, eran los torpedos. Cuando sus oficiales modificaban los torpedos por iniciativa propia, Lockwood los protegía. No permitió que se castigara a nadie por desactivar espoletas defectuosas. En 1943, viajó a Washington para enfrentarse personalmente a los responsables del Buord. Estos se defendieron, insinuaron que los torpedos eran mal utilizados, que el mantenimiento era deficiente. Cualquier excusa antes de admitir los fallos de diseño. Lockwood perdió la paciencia. Si el Buró de Artillería no puede suministrarnos torpedos que impacten y detonen, espetó, entonces, por el amor de Dios, pídanle al Buró de Construcción Naval que nos diseñe un gancho gigante para arrancar las planchas del casco enemigo. Un silencio absoluto se adueñó de la sala. Nadie hablaba así al todopoderoso Buord, pero Lockwood no estaba allí para ser diplomático. Estaba allí por sus hombres. También hizo algo más. Retiró a los comandantes excesivamente cautelosos y promovió a los agresivos. Hombres como Dudley, Mosh, Morton, Richard O'Kane, Samuel Dilley y Eugene Flocke, quienes transformarían la fuerza submarina en una leyenda. Morton, al mando del USS Wahoo, perfeccionó tácticas audaces. Dilley, en el USS Harder, se especializó en cazar destructores, hundiendo 5 en pocas semanas. Flocke llevó al USS Barb a cotas de audacia sin precedentes, atacando puertos y hasta enviando un comando a tierra para volar una vía férrea. Estos hombres demostraron de lo que eran capaces los submarinos estadounidenses, cuando, por fin, disponían de armas eficaces y de libertad para combatir. El 31 de diciembre de 1942, al asumir el mando del USS Wahoo, el teniente comandante Dudley Mush Morton reunió a toda la tripulación. Les dijo que el Wahoo era prescindible, que cualquiera que deseara quedarse en Brisbane tenía 30 minutos para solicitar su baja. No habría represalias. Morton no quería pasajeros, solo guerreros dispuestos a jugarse la vida en cada patrulla. El ofrecimiento de Morton quedó flotando en el aire como un desafío. Ningún hombre de la tripulación lo aceptó. Todos eligieron seguir navegando bajo su mando. Así comenzó, en enero de 1943, la tercera patrulla del Wahoo, la que forjaría su leyenda. Morton llevó al submarino hacia la bahía de Wewak, en la costa norte de Nueva Guinea. No existían cartas náuticas detalladas de la zona. Su única guía era un simple atlas comercial que un marinero había comprado en Australia, donde Wewak aparecía como una leve muesca en el litoral. Con esa referencia rudimentaria, Morton introdujo al Wahoo en aguas enemigas, adentrándose en lo desconocido. Dentro del puerto, avistaron un destructor japonés atracado junto a varios submarinos. Morton disparó 3 torpedos desde unos 1.200 metros. Todos fallaron o se malograron. El destructor detectó al Wahoo y se lanzó al ataque. Morton lo observó venir a través del periscopio, acelerando directamente hacia ellos. Cualquier comandante prudente habría ordenado una inmersión profunda y la retirada. Morton, no. Esperó. Dejó que el destructor redujera la distancia hasta que la colisión pareció inevitable. Solo entonces disparó un último torpedo, directo a la proa del enemigo. El impacto partió al destructor en 2. Se hundió en minutos.
2 días después, el Wahoo localizó un convoy de 5 buques al norte de Nueva Guinea. Morton atacó a plena luz del día, en superficie, desencadenando una persecución que se prolongó durante 14 horas. Hundió el transporte Buyo Maru, que llevaba a más de 1 millar de tropas japonesas. Luego envió al fondo al carguero Fukumaru y dañó a otras naves del convoy. En una decisión que reflejaba la brutalidad de aquella guerra, emergió posteriormente para destruir con su cañón de cubierta los botes salvavidas, impidiendo así que los supervivientes alertaran de su posición. El 7 de febrero de 1943, el Wahoo regresó a Pearl Harbor. Morton había gastado sus 24 torpedos en apenas 23 días de patrulla. Lo habitual era permanecer entre 60 y 75 días en misión, pero en 3 semanas había logrado más que otros submarinos en 2 meses. Fue condecorado con la Cruz de la Marina. Su ejemplo catalizó un cambio profundo en toda la fuerza submarina. Los demás comandantes vieron que la agresividad daba resultados. El almirante Lockwood comenzó a promover sistemáticamente a los capitanes audaces y a relevar a los cautelosos. El servicio silencioso dejó de serlo. Los submarinos estadounidenses pasaron a la ofensiva. A finales de 1943, con los torpedos finalmente corregidos, la flota submarina disponía de las armas, las tácticas y los líderes necesarios para librar una guerra sin restricciones. Los resultados fueron devastadores. En 1942, con torpedos defectuosos y tácticas prudentes, los submarinos habían hundido 109 buques japoneses, unas 640.000 toneladas. Un comienzo modesto, lastrado por doctrinas de preguerra que priorizaban el disparo desde larga distancia y la retirada inmediata. En 1943, todo comenzó a cambiar. Solucionado el problema de profundidad y desactivada la espoleta magnética, comandantes como Morton demostraron lo que era posible. Ese año se hundieron más de 1,5 millones de toneladas, más del doble que el año anterior. Aún persistían fallos. La espoleta de contacto no se corrigió hasta septiembre, por lo que muchos impactos seguían sin producir explosión. En 1944, finalmente, todo encajó. Torpedos fiables, comandantes agresivos, tácticas perfeccionadas. Se hundieron más de 3 millones de toneladas, duplicando la cifra de 1943. Los submarinos estadounidenses operaban ya en las mismas costas japonesas, penetraban en el mar del Japón, atacaban en manadas coordinadas. Su letalidad era absoluta. Para principios de 1945, la marina mercante japonesa estaba prácticamente aniquilada. Los submarinos tenían dificultades para encontrar blancos. En total, los submarinos estadounidenses hundieron 1.314 buques mercantes japoneses, sumando 5,3 millones de toneladas, el 55% de todas las pérdidas marítimas de Japón. También hundieron un acorazado, 8 portaaviones, 15 cruceros y 42 destructores. El impacto económico fue catastrófico. Japón dependía del mar para su supervivencia, importaba el 90% de su petróleo, la práctica totalidad de su caucho y la mayor parte de su mineral de hierro y alimentos. Esa arteria vital fue cercenada. Refinerías cerraron por falta de crudo. Aviones quedaron en tierra. Los entrenamientos se cancelaron. Buques de guerra, como el gigantesco Yamato, permanecieron inmovilizados en sus amarres durante meses por falta de combustible. Cuando éste finalmente zarpó en su misión suicida a Okinawa, solo llevaba combustible para el viaje de ida. La producción industrial colapsó. La nación se asfixiaba, no a causa de los bombardeos convencionales, ni de las invasiones, ni siquiera de las bombas atómicas, sino por la destrucción sistemática de su marina mercante. El propio gabinete japonés admitiría tras la guerra que la pérdida del transporte marítimo fue la causa principal de su derrota. El precio, sin embargo, fue terrible para los estadounidenses. 52 submarinos perdidos, 3.560 hombres muertos,
una tasa de mortalidad del 22%, la más alta de cualquier rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. 1 de cada 5 submarinistas no regresó. Algunos submarinos desaparecieron sin dejar rastro. Otros murieron en combate. Unos pocos, como el USS Tang, fueron víctimas de sus propios torpedos defectuosos. El Wahoo, el barco de Morton, fue cazado y destruido en el estrecho de La Pérouse. Cada pérdida se llevaba entre 60 y 80 vidas y, sin embargo, siguieron navegando. Conocían los riesgos, eran conscientes de las fallas y sabían que sus propias armas podían volverse contra ellos. Avanzaron. Su sacrificio acortó la guerra y salvó, sin duda, centenares de miles de vidas, tanto estadounidenses como japonesas. Mientras tanto, la Armada Imperial japonesa poseía una fuerza submarina tecnológicamente avanzada. Contaba con los gigantescos submarinos portaaviones, clase Immosi 400, submarinos veloces de largo alcance y, lo más importante, con torpedos Type 95 eficaces desde el primer día. Disponían de tecnología, buques y tripulaciones expertas. Y, sin embargo, su contribución fue marginal. Hundieron 2 portaaviones estadounidenses en 1942, dañaron al North Carolina y al Indianapolis en 1945. En total, apenas unos 184 buques mercantes aliados, nada comparable con los logros alemanes, estadounidenses o británicos. Su fracaso no se debió a una falta de capacidad, sino a una estrategia anclada en el pasado. Su doctrina seguía obsesionada con el modelo de la gran batalla decisiva, como en Tsushima, 1905. Creían que la guerra se resolvería atrayendo a la flota estadounidense para aniquilarla en un único y monumental enfrentamiento. Las fuerzas submarinas japonesas habían sido concebidas bajo una doctrina rígida. Su misión primordial era localizar, seguir y atacar a las fuerzas navales estadounidenses, no a los buques mercantes. Sobre el papel parecía lógico. En la práctica, resultó ser un desastre estratégico. Los grupos de portaaviones estadounidenses eran veloces, estaban fuertemente escoltados por anillos de destructores equipados con sonar, radar y cargas de profundidad. Acercarse lo suficiente para lanzar un torpedo era una misión casi suicida. Incluso cuando un submarino japonés lograba impactar a un portaaviones o un crucero, lo hacía exponiéndose a represalias inmediatas. Muchos no regresaron. Lo trágico fue que existía un blanco infinitamente más vulnerable: los convoyes de suministros aliados. Los mercantes navegaban a entre 10 y 12 nudos, mal armados, y en los primeros años, a menudo sin escolta. Cada uno transportaba combustible, alimentos, municiones o equipos sin los cuales ninguna ofensiva aliada podía avanzar. Hundirlos habría retrasado operaciones, obligado a dispersar escoltas y extendido las defensas aliadas a lo largo de miles de millas. Desde San Francisco hasta Pearl Harbor, desde Hawái hasta Australia, las rutas eran largas y expuestas. Los submarinos japoneses, con su gran autonomía, eran idóneos para esta guerra. Pero la mentalidad del alto mando naval nunca cambió. Incluso en la desesperación, siguieron buscando acorazados en lugar de cortar las arterias logísticas del enemigo. Y entonces sucedió algo aún peor. A medida que Japón perdía territorios y sus guarniciones quedaban aisladas, el mando comenzó a utilizar los submarinos como cargueros de emergencia. Se retiraban los torpedos de los tubos, se desembarcaban armas para hacer espacio, se soldaban contenedores a los cascos. Buques de guerra diseñados para cazar fueron reducidos a transportar sacos de arroz. Era una condena a muerte. Debían acercarse de noche a playas bajo control enemigo, emerger y permanecer vulnerables durante horas para descargar. Los aviones estadounidenses los rastreaban sin descanso. Las lanchas patrulleras los atacaban sin piedad. Las pérdidas fueron devastadoras. Decenas de submarinos se hundieron llevando cargamentos que, aún entregados,
no habrían alterado el destino de aquellas islas perdidas. Paralelamente, el sistema defensivo marítimo de Japón colapsaba. El capitán Atsushi Oi lo expresó con crudeza. Su nación fracasó en la guerra antisubmarina porque la Marina menospreció la importancia del problema. Japón no estableció un mando unificado para la protección del tráfico mercante hasta finales de 1943. Para entonces, la guerra ya estaba decidida. Sus destructores eran rápidos y potentes, pero demasiado costosos. Nunca produjeron escoltas sencillas y numerosas, como las fragatas aliadas. Su doctrina antisubmarina era deficiente. Cargas de profundidad mal calibradas, sonar limitado, radar obsoleto y una aviación naval incapaz de detectar submarinos con eficacia. Existía, además, un obstáculo cultural. Las misiones defensivas no otorgaban prestigio. Los mejores oficiales anhelaban servir en portaaviones y acorazados. Custodiar convoyes se consideraba una tarea secundaria, no un honor. Japón nunca logró la transición que sí hizo Gran Bretaña al comprender que la guerra naval moderna se ganaba protegiendo el flujo constante de suministros. En 1944, el resultado fue desolador. Las importaciones de petróleo cayeron de 1,8 millones de toneladas a apenas 300.000. El suministro de arroz desde Corea y Taiwán se redujo en un 70%. El mineral de hierro casi desapareció. Fábricas paralizadas, ciudades hambrientas, tropas inmovilizadas por falta de combustible. Mientras, los submarinos estadounidenses apretaban el nudo con tácticas de manada de lobos, y los submarinos japoneses, aquellos que podrían haber contraatacado, solo podían presenciar la asfixia de su nación. Hubo una excepción que demostró su letalidad potencial: el hundimiento del crucero USS Indianapolis por el Ifun 58, el 30 de julio de 1945. 879 marineros perecieron, muchos de ellos expuestos a los tiburones durante los días previos al rescate. Pero, para entonces, Japón ya estaba derrotado. Ni siquiera la pérdida de un crucero pesado podía alterar el desenlace. La guerra terminaría apenas 2 semanas después. Tras el conflicto, los protagonistas de esta lucha submarina siguieron caminos divergentes. El almirante Charles A. Lockwood, cuya tenacidad fue crucial para corregir los defectos del Mark XIV, se retiró en 1947. Había defendido apasionadamente a sus hombres y dejó testimonio escrito para que sus hazañas no cayesen en el olvido. Falleció en 1967, enterrado junto a otras leyendas como Nimitz y Spruance. Lawrence Daspit, el hombre que regresó con la prueba física del torpedo fallido tras el Tonan Maru, continuó su carrera con éxito, retirándose como contraalmirante en 1962. Aquel torpedo que decidió no disparar fue la pieza clave que forzó al burocrático Buord a aceptar la verdad. Dudley Mush Morton, el audaz comandante del Wahoo, mantuvo su estilo agresivo, acumando hundimientos en cada patrulla. Sus incursiones en el Mar Amarillo fueron legendarias: 7 hundimientos en 10 días. En octubre de 1943 partió en su 7ª patrulla. Nunca regresó. El Wahoo fue destruido por aviones antisubmarinos japoneses. 80 hombres murieron con él. Morton recibió a título póstumo la Cruz de la Marina. Su legado quedó inscrito en la historia. Richard O'Kane, su antiguo oficial ejecutivo, tomó el mando del USS Tang y se convirtió en el comandante submarino más exitoso de Estados Unidos, con 33 barcos hundidos. Pero su carrera también terminó en tragedia. El Tang fue alcanzado por su propio torpedo, que describió un círculo mortal. O'Kane sobrevivió, pasó el resto de la guerra como prisionero y recibió la Medalla de Honor. La lección final es contundente. No basta con disponer de tecnología superior. Japón contaba con submarinos más grandes, más veloces y con torpedos fiables desde el primer día. Pero los empleó bajo una estrategia equivocada. Desperdició sus recursos y se negó a adaptarse.
Estados Unidos, en cambio, comenzó con armas defectuosas, pero contó con un mando resolutivo, una estrategia clara, la guerra económica y la voluntad de corregir errores a cualquier coste. Cuando sus torpedos por fin funcionaron, la campaña fue imparable. Más del 55% del tonelaje japonés hundido fue obra de sus submarinos, y subyace una verdad acaso más profunda. A veces, las victorias decisivas nacen de enfrentar un problema que la burocracia se niega a reconocer. Los submarinistas sabían que sus torpedos fallaban, y Lockwood les creyó. Luchó contra la negación institucional, contra la soberbia y la inercia. Gracias a ello, pudieron golpear al enemigo con toda la fuerza que la guerra exigía, mientras Japón tuvo submarinos magníficos y tripulaciones valientes. Pero careció siempre de la estrategia acertada. La historia de la Guerra del Pacífico deja una evidencia meridiana. La tecnología, por sí sola, no gana guerras. Las ganan la visión, la adaptación y la determinación inquebrantable de quienes, desde la oscuridad de las profundidades, son capaces de cambiar el curso de la historia.